Veamos el himnario de Dios, el himnario de los judíos. ¿Saben ustedes cuál es el himnario de los judíos? El libro de los Salmos. Salmos, vamos a leer del capítulo 25, los versículos 7, 8 y 9. Salmos 25, 7, 8 y 9, o del 7 al 9, que es lo mismo. Este sermón se llama Cualidades de Dios. Cualidades de Dios. En teología se le llaman los atributos de Dios. Tenemos atributos inmanentes y también tenemos atributos comunicables e incomunicables, etcétera. Salmos capítulo 25, versículos del 7 al 8, cualidades de Dios, dice la palabra del Señor. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Oramos. Padre celestial, gracias, Señor bendito, por tu presencia en esta hora. Gracias por cada uno de los que nos hemos reunido, que nos hemos congregado en tu santo templo, en tu casa, Señor, con el único objetivo, Señor, de poder ser edificados a través de tu palabra, poder ser ministrados. Permite, Señor, que estas palabras no queden en la mente, sino que lleguen hasta el corazón, y que puedas usar a este inútil que te clama, Padre celestial, para ser un instrumento útil en tus manos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cualidades de Dios. Primero, me gustaría hablar algunas generalidades con respecto al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia, tiene 150 capítulos. El segundo más extenso es Isaías, que tiene 66. Los comentaristas dicen que Isaías es un tipo de la Biblia que tiene 66 libros. Y qué curioso que cuando se abre el capítulo 40 en Isaías, correspondería al Nuevo Testamento y se abre con la voz que clama en el desierto, que en el Nuevo Testamento sabemos que es Juan el Bautista. El libro de los Salmos tiene muchos escritores, pero hay algunos salmos anónimos. Anónimos quiere decir que no se sabe quién los escribió. Hay algunos salmos, casi la mitad de los salmos es anónimo, casi la mitad de los salmos los escribió David, pero también hay salmos que escribió Moisés, hay salmos que escribió Salomón, hay salmos que escribió un músico llamado Asaf, era un ciego, hay otro que escribieron los hijos de Cloé, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de salmos. Hay un salmo que para mí es muy especial, el salmo número 34, y como él hay muchos de promesas. Me imagino que a usted, igual que a mí, nos encantan las promesas, porque Dios promete y cumple. Muchos de nosotros, qué buenos somos para prometer, pero qué malos somos para cumplir. Mi mamá decía, esas son promesas de pastorela. Para los que no saben qué es pastorela, unos actos que se realizan previos a la Navidad. Entonces hay salmos que también se llaman salmos imprecatorios. Pastor, ¿qué quiere decir esa palabra tan rara? Salmos imprecatorios son salmos de maldición. Cuando el salmista hacía estos salmos, estaba pensando en sus enemigos que lo rodeaban, los filisteos, los babilonios, etcétera, etcétera. Hay mucha variedad en los salmos, pero hay un dato muy curioso. Los judíos le llamaban el salterio. Es decir, nosotros le llamamos al libro de himnos himnario. Ellos le llamaban salterio. El salterio para ellos era muy especial. Y si usted lee un salmo, no todos por supuesto, usted va a encontrar una palabrita ahí, la palabra Selah, S-E-L-A-H. ¿Qué significa esta palabra Selah? Significa pausa, porque el cantante, le llamaban cantor, el cantor se detenía porque venía un interludio musical, es decir, venía la orquesta, venían la música, solamente el cantante se quedaba escuchando para luego reanudar más adelante. Fíjense que esta palabra Selah se recomienda que cada uno de nosotros tenga un Selah en su vida, porque en este país vivimos una vida agitada, una vida acelerada. Y no sé si usted se ha fijado que el tiempo está corriendo más rápido hoy. Como que son más cortitos los días, de quizás de 18 horas, no sé. Pero se ha cortado el tiempo.
Ahora, esto quiere decir que ya el tiempo está cerca. Yo no sé si el sol se ha bajado más, algunos se lo atribuyen al calentamiento global, pero otra cosa más que quiero decir acerca del libro de los Salmos, porque cuando ya me he extendido en la introducción me siento un poco nervioso porque siento que van a decir ustedes ya cállate, cállate, que me desesperas. Algo muy curioso de los Salmos es que casi siempre solo los usamos para abrir un culto, pero casi nunca como una lectura cotidiana, casi nunca como un estudio en el libro de los Salmos. Pero esta ocasión el Señor puso en mi corazón que estudiáramos este salmo. Por supuesto que no todo, sino 3 cualidades o 3 atributos de Dios en el libro de los Salmos. Comenzamos entonces con el primero. Estamos en el capítulo 25 y en el versículo 7 el salmista dice: de los pecados de mi juventud. Es una pregunta tonta. ¿Cuántos fueron jóvenes? ¿Sabían ustedes que hay preguntas así? ¿Cuántos fueron jóvenes? Pero es curioso que hay muchas personas que quizás se saltearon la juventud, como que no vivieron una juventud. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? No comprendemos a los jóvenes, no entendemos la rebeldía y la inquietud de los jóvenes, como si nosotros nunca fuimos jóvenes. Y es bien importante en todas las iglesias que nosotros apoyemos a los jóvenes. Pensé que Ulises iba a decir amén, pero está bien. Es importante. Ahora fíjense, hermanos, en mi caso yo me siento privilegiado porque me llamaron los jóvenes y me dijeron: mire, pastor, usted no nos podría dar de vez en cuando algunos estudios. Hermanos, a mí eso me encanta. Le dije: con mucho gusto. Hemos suspendido por un momento por las actividades que han habido estos fines de semana, pero ya el próximo sábado, no sé si todavía tenemos la misma visión de seguir con estos estudios. Si usted quiere apoyar a los jóvenes, venga. No los podemos apoyar de otra forma más que con nuestra presencia y por supuesto también ofrendando. Pero bueno, los pecados de mi juventud. ¿Cuántos pecados cometimos en nuestra juventud? Hermanos, podemos mencionar muchos, pero realmente el más marcado es la rebeldía. Muchos de nosotros nos rebelamos. Yo recuerdo que la década de los 70, de los hippies, ¿se acuerdan? ¿Qué onda, man? Amor y paz, man. Peace and love, man. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que me había dejado crecer el pelo y mi mamá se sentía mal conmigo, enojada. Ustedes saben que yo nací en un hogar cristiano y me decía: ¿y por qué no te quitas ese pelo? No, llega, esto es lo que me da más caché. Y mi mamá se enojaba que yo le dijera eso. Pues un día, hermanos, me levanté y me sentí todo raro y me voy al espejo. Me habían champepeado, dicen en Oriente, me habían chachajeado el pelo. ¿Qué me hizo? Hermanos, los jóvenes pensamos que somos los dueños de la casa. Una vez mi mamá me paró el carro y llegué y me dice: ¿vas a comer? ¿Qué hay de comer? Le dije yo. ¿Sabe qué me dijo? Vaya, me dijo, gustoso y acabado, me dijo. Si fuera el que aportás para la comida, está bueno que pida gusto, pero no es preguntando qué hay y de repente decís que no te gusta, me dijo. Pues hermanos, hasta hoy ya viejo, me contaron que quien me quitó el pelo fue mi mamá. Nadie me dijo nada. Entonces, esa época de la juventud. Pero mire lo que dice la palabra. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí? Muchos de nosotros, quizá, no sé el caso suyo, pero en el caso mío hay un evento en particular que jamás se me va a olvidar. Era el año 1977, en el mes de diciembre. Fuimos a un viaje, es decir, teníamos que ir a visitar unos familiares y me fui a buscar a un amigo para ver si iba con nosotros para que me ayudara con la gasolina, porque uno de joven siempre anda acabado. No sé cómo fue su juventud. Le dije: mira, ¿no vas a ir a tal parte? No, no voy a ir. Ah, bueno. Pero mira, ya que veniste, me dijo, échate un trago, hombre, me dijo. No, hombre, si tengo que hacer este viaje. ¿Y qué tiene? Me dijo. No es la primera vez que vas a viajar bolo, me dijo. Y me le quedo viendo y dije: ustedes saben que la muchacha que lo pellizque, el niño que es llorón, dámelo pues, le dije yo. Vaya, me voy. Y te vas a quedar con ese, me dijo. No te vas a echar el otro. El estribo, hombre. El penúltimo. Para no hacerle largo el cuento, me fui borracho en ese viaje.
Allá pasé chupando todo el tiempo. Al regreso, venía por un lugar donde se reúnen todos los bolos y me conocían todos y paré y uno de ellos me dice, ¿para dónde vas? A San Salvador, le dije. ¿Por qué no me llevas? Me dice, subiste, le dije, y se subió. Caminamos y cuando empezamos a caminar me dice, ¿querés un cigarro? No, gracias, no quiero fumar. Y él encendió el de él. Y yo siempre andaba un tambo de gas detrás de mi asiento. Entonces enciende el cigarro, tira el fósforo para atrás y al rato voy sintiendo bien caliente la espalda y volteé a ver, voy viendo las llamaradas en el carro, hermano. El lugar donde fui se llama Berlín, departamento de Usulután. Digo el nombre para que si usted conoce, sabe que de Berlín para Mercedes Umaña es una bajada de curvas. Entonces yo sentí el fuego y me tiré del carro y el carro iba caminando para abajo. Me volví a subir, lo contraminé contra el padrón y me senté y empecé a pac, 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 y la llamarada. Y me siento y como todos los bolos son bien llorones, me puse a llorar, viendo cómo el carro se incendiaba. Hermanos, eso nunca se me va a olvidar. Llegué a la casa, bueno, no llegué a la casa, llamé que me fueran a recoger. Imagínense que, ay, hermano. Pero lo que quiero decirles es que el carro mi papá todavía lo estaba pagando. Y no se me olvida cuánto pagaba al mes. Pagaba 217 colones. Era un pistal, un platal. 217, pero el problema era este. Yo oía el zumbido de la moto del cobrador que llegaba con las letras de cambio. No sé si usted se acuerda, los que son de mi época, unas cosas como tarjetas que llevaban. Llegaba con la letra de cambio. Yo cuando veía a ese motociclista salía corriendo a esconderme porque mi papá, solo la primera vez lo escuché, agarró la letra de cambio y dijo, señores, esto me duele pagarlo, dijo. Por un sinvergüenza que no me tuvo compasión, fue a quemar ese carro y yo pagándolo algo que no tengo. Se echaba una gran letanía y hermanos, eso me duele todavía. Recuerdo el año 1995, mi papá partió con el Señor y recuerdo cuando llegué, me acerqué al ataúd, me le quedé viendo y llorando le dije, papaito, le dije, perdóneme por ese carro que le quemé, pero ya muerto, ¿para qué? Pero hermano, eso no se me va a olvidar nunca. Ahora, ¿dejó de ser mi papá? Claro que no. ¿Mi mamá dejó de ser mi mamá? No. Siempre seguí siendo sus hijos. Pero hermanos, yo era el hijo más rebelde, la oveja negra, la oveja perdida. Pero hermanos, agradezco al Señor que en el 11 de septiembre de 1980, a punta de fusil, el Señor me trajo de regreso a sus caminos y hasta ahora, Señor, hermanos, yo le sirvo al Señor con todo mi corazón. Gloria a Dios. Entonces, el Señor ya olvidó y borró todos mis pecados. Ahora hay una cosa bien importante que quiero explicar en este momento, según el tiempo me dé, porque no le pregunté al pastor Edwin a qué hora tenía que terminar, pero no importa, yo creo que si salimos a las 6 está bien. Estoy bromeando. Lo que quiero comentarles es que muchas veces el enemigo nos dice algo al oído y nosotros escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. No me va a dejar mentir. ¿No es cierto que más de alguna vez usted se ha sentido mal en contra de alguien y ha buscado venganza? ¿O le han hecho algo y usted no se ha podido desquitar y se siente mordido? Estoy usando un buen salvadoreño para que usted me entienda. Hermanos, el problema de nosotros es que nos hacen cosas y decimos, no te preocupes, yo te perdono. Pero el problema nuestro, de los humanos, es que perdonamos, pero con cola, decía mi pastor. Perdonamos, pero no olvidamos. Por ejemplo, un hombre le quema la pata a la mujer. Para los que no entienden qué es quemar la pata, en Guatemala dicen quemar el rancho, en México dicen ponerle los cuernos, pero en términos generales, en términos universales sería serle infiel. El hombre le es infiel a la mujer lo descubre, porque hasta que lo descubren es que él se detiene, y entonces le dice, mi amor, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer, mira, te voy a perdonar, pero ahí viene la cola. Perdonamos nosotros condicionalmente y cuando hacemos algo, entonces la esposa le dice al esposo, acordate que te tengo en jabón.
Hermano, quiere decir que no hemos perdonado. Fíjese que Dios perdona completamente, porque no solamente perdona, sino que olvida, y dice la Escritura que nunca más se acuerda de nuestros pecados. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Ahora, de joven éramos rebeldes y mal portados. Ahora, tus papás te perdonaron. Claro, no les quedaba otra, nos perdonaron. Y por eso yo digo, si nuestros padres, humanamente hablando, fueron capaces de perdonarnos, ahora imagínense nuestro Señor. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará a sus hijos todo lo que le pidieren. Ahora, no se martirice usted con ese recuerdo. No se martirice usted pensando, es que lo que le hice a Dios, es que lo que le hice a mis papás, porque ese es el propósito del enemigo, para que usted no disfrute el evangelio, estarle acordando de sus pecados. Así que mi recomendación es esta: la próxima vez que el diablo te recuerde a ti tu pasado, recuérdele a él su futuro. ¿Saben cuál es el futuro del diablo? El infierno, el lago de fuego. Así que la primer cualidad de Dios se llama misericordia y bondad. Termino de leer el versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ahora, ¿qué más puedo decir? La misericordia de Dios es infinita. Pastor, ¿cómo se define el término infinidad? Infinidad quiere decir que no tiene fin. ¿Se acuerdan que el infinito se representa con un 8 acostado? Infinito. Ahora, pero tengo que aclarar algo. La misericordia de Dios es infinita, es ilimitada, no tiene límite. Pero Dios a cada uno de nosotros nos pone un límite. Yo no sé si tengo problemas para explicar esto, voy a tratar de hacerlo. Como que Dios, y permítanme usar mis términos que me siento más cómodo hablando como salvadoreño que hablando como cualquier de otra nacionalidad. Dios a cada uno de nosotros como que nos da o nos amarra un pedazo de pita. Para los que no saben qué es pita, lazo, ¿cómo es que dicen? Soga, mecate, etcétera. Nos amarra un pedazo de pita y cada uno de nosotros tiene una dimensión, no, una extensión diferente de la pita. Pero cuando llegamos al límite de nuestra pita, el Señor jala la pita para que nosotros sintamos y diga, ya me estoy llegando al límite, y nos regresemos. No sé si me están captando la idea. Es decir, Dios no tiene límites en su misericordia, pero nos pone un límite hasta donde podemos llegar, que si sobrepasamos ese límite, entonces viene, no sé si usted ha leído lo que dice Primera de Juan capítulo 5, se lo voy a leer. Primera de Juan, en el capítulo 5, le voy a leer los versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La religión tradicional, de la que muchos vienen, porque yo nunca fui católico, la religión tradicional ocupó este versículo para clasificar los pecados en dos: pecados veniales y pecados mortales. Si un ser humano, dicen ellos, comete un pecado venial, va al purgatorio, tiene esperanza de ser sacado del purgatorio. Pero si comete un pecado mortal, va directamente al infierno. Esta es una enseñanza de la iglesia tradicional. Pero la enseñanza de la palabra no es esa. La enseñanza de la palabra es esta: nosotros cometemos pecados que no son de muerte, es decir, todavía tenemos pita. Pero a veces cometemos pecados de muerte, ya se nos acabó la pita. Entonces, cuando ya se nos acabó la pita y no regresamos, el Señor nos jala una y otra vez, y al ver que no regresamos, Palmolive su jabón nos lleva. Y le voy a decir una cosa: la ventaja que tenemos los hijos de Dios es esta:
la muerte para un cristiano no es una fatalidad, no es una tragedia, no es una desgracia. La muerte para un hijo de Dios es una bendición. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios dijo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiere decir que para nosotros la muerte es una victoria. Una viejita, yo no sé por qué a las viejitas a veces le cambian a los versículos. Me dice: pastor, me dijo, le voy a decir mi versículo favorito. ¿Cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, me dijo. Y la cita bíblica, Fortaleces 4:13, me dijo. Todo tergiversado. Y me dice: porque a mí me encanta lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es ganancia y el morir es perdencia. Usted sabe que no dice así. Para mí el vivir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la viejita decía que para ella el vivir es ganancia y el morir era perdencia. Ahora, son textos arreglados, pero sigo con el pecado de muerte. Hay pecados que nosotros cometemos, pero todavía tenemos pita. Todavía podemos ir un poco más allá. Pero hay pecados que se nos acaba la pita y por más que pidan, te vas a morir. El problema es, ¿qué concepto tienes de la muerte? ¿Qué concepto? ¿Qué piensas que va a suceder? Hermano, he escuchado cristianos, hermanos evangélicos, aleluyas, revixas, que cuando se están muriendo, no me quiero morir, algo deben. Los que no se quieren morir, un perno tienen. Bueno, algunos no un perno, todos Home Depot quizás, toda la ferretería. Entonces, Dios en su infinita misericordia nos da el chance suficiente. Quiere decir que no hay quien se muera sin haber tenido una oportunidad de regresar o de recibir a Cristo en su corazón. Todos se mueren con una oportunidad. Dios no es injusto. Entonces, la misericordia de Dios es infinita. La segunda cualidad de Dios, versículo 8, se llama rectitud. Rectitud. Mire lo que dice. Seguimos otra vez, volvemos al capítulo 25 del libro de los Salmos y les leo el versículo número 8. Salmos 25, 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. No hay nadie que diga: yo nunca oí de Cristo. Recuerdo que cuando estaba estudiando, hice un curso de misionología y nos explicaron que hay una franja en el mapa mundi que se llama la ventana 1040, creo. 440, no, ¿verdad? Ese fue Juan Luis Guerra. La ventana 1040 se llaman los no alcanzados. Hermanos, hay una franja que le preocupa mucho. La organización más evangelística es la Convención Bautista del Sur. Aunque le duele a los del norte, aunque le duele a los del centro, aunque le duele a la American Baptist, la Iglesia Bautista del Sur es la más evangelística. Y ellos están preocupados por esa ventana 1040 porque nadie puede llegar, porque ahí solo salvajismo hay. El que llega antes de que se asome lo matan. Entonces, pero ¿sabía usted que Dios no va a venir sin que esas personas escuchen de su palabra? Porque Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Por eso es un Dios recto. Ahora mi pregunta es: ¿qué tan recto eres tú? Y la rectitud nosotros tenemos que manifestarla en varias áreas. Por ejemplo, ¿qué tan recto eres con tu ministerio? ¿Qué tan recto eres con tu familia? ¿Qué tan recto eres en tu trabajo? ¿Qué tan recto eres en tus compromisos? Hay un hermano en la iglesia que me he dispuesto a ayudarle porque me encanta su responsabilidad. A mí me encanta eso. Porque tengo una gran suerte que solo mentirosos se me acercan a mí. Gente mentirosa, yo no sé por qué ahí tengo esa no puedo decir suerte. Usted sabe que en Dios no hay ni casualidades, ni suerte, ni coincidencia. Pero voy a usar la palabra porque no encuentro otra. Tengo una gran suerte que un montón de gente que es bien mentirosa. Pastor, voy a llegar a la 1 de la tarde, llegan a las 2. A mí si algo me encanta es la puntualidad. Yo a menos que me muera, pero yo trato de llegar siempre a tiempo y si es posible antes. Me encanta estar antes, pero hay gente que siempre anda a la carrera y llegando tarde.
Y hay gente que miente sin haber necesidad. Tengo mi hermana, ojalá no vaya a oír esta predicación. Mentirosa esa mi hermana. Yo como la admiraba, por supuesto no positiva, sino negativamente, porque con unas sus mentiras que salía. Aquí entre nosotros les voy a contar. Ella es mucho mayor que yo, me lleva 6 años. Sí, me lleva 6 años. Y esta mujer, esta mi hermana, del colegio, de la escuela, llamemos, se iba a vagar. Decimos nosotros, a capear. Se iba a vagar. Y a veces se le pasaba, llegaba algo tarde. Está bien, mi papá entendía que los buses se tardan mucho en pasar, pero a veces llegaba demasiado tarde. Pues esta vez que les quiero contar, llega mi hermana y mi papá estaba perro. Estaba esperándole en la puerta. Cuando llegó le dice, ¿de dónde venís? Le dijo. Qué bárbaro. Mire mi hermana. Qué bárbaro, papaito, le dijo. En vez de estar contento que ya vine, imagínese, enojado me recibe. ¿Y contento por qué? Usted no sabe lo que me ha pasado. Y comienza con una novela de Corín Tellado. Empieza con su historia. Y yo dije, ¿será posible que va a convencer a mi papá? Yo no sé si por conveniencia, no sé, pero mi papá le creía. Hermano, pobrecito mi papá. Pobrecito nuestro papá, cómo nos los enganchábamos. Pero ¿sabe qué? Hoy seguramente la estamos pagando. Porque a muchos de nosotros los papás nos engañan a nuestros hijos. Nos juegan la vuelta. Pero bueno, Dios es un Dios recto. Sus caminos no son torcidos. Pero quiero explicar algo bien necesario. Hay veces que nosotros como que queremos criticar a Dios. Señor, ¿y por qué lo hiciste así? Por eso es que yo siempre explico esto. Cuando Dios comenzó la creación, dice la Escritura que todo lo hizo perfecto. ¿Amén o no amén? Él todo lo hizo perfecto. Pero su corona de la creación, su máxima creación, fue hacer al ser humano. Pero lo primero que hizo fue al hombre. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hizo primero al hombre y no a la mujer? Y se lo voy a explicar. Primero hizo al hombre porque si primero hubiera hecho a la mujer, todavía no terminaría de ser hombres y todavía no le gustara a la mujer. No es mi tipo, muy seco, muy mechudo, muy gordo, muy sapo. Para los que no son del Salvador, chaparro, nosotros decimos sapo. Este es bien sapo. La mujer nunca está conforme como es. Si es gordita, quiere ser delgada. Y si es delgada, quiere ser gordita. Tiene pelo largo, lo quiere tener corto. Lo tiene corto, lo quiere tener largo. Entonces, por eso mejor Dios hizo primero al hombre para que cuando le hiciera la mujer le dijera, Señor, ¿y este es el hombre que me diste? Sí, no hay otro. Bueno, ni modo, me quedo con él. Ahora, quiere decir que si Dios hubiera hecho primero a la mujer no lo hubiera dejado crear a gusto. Hubieran dado detrás, Señor, ¿y por qué le vas a poner 4 patas? Con 3 suficiente. Señor, ¿y por qué le vas a poner tanta teta a la vaca? 2 nada más. ¿No es cierto que la mayoría del ser humano tiende a andar opinando sin que le pregunten? Sí, es cierto. Los que no dijeron amén también convénzanse. Han habido personas que han tenido el atrevimiento de decirme, pastor, esa corbata no le va con el saco. Le dije yo, disculpe hermana, no sentía a qué hora le pregunté. No somos buenos para opinar sin que nos pregunten. Y por eso es que algunos como que no caemos muy bien, porque somos un poco metidos. Bueno, rectitud. Cuando Dios hace algo que te parece incorrecto, indebido, equivocado, el equivocado eres tú. Mire, voy a explicar un ejemplo. Me encanta explicar esto. ¿Se acuerda de Job? Job es un libro de la Biblia. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, uno de los libros poéticos. Este hombre, Job, perdió todos sus bienes, perdió a su familia, perdió todo su dinero, hasta su salud perdió. Y el Señor permitió, porque Dios no fue el que lo castigó, Dios permitió que el enemigo lo zarandeara. Y cuando prácticamente todo lo había perdido, para rematar, le deja viva a la mujer. ¿No creen ustedes que ese es martirio? Estoy hablando de la mujer de Job, no la de ustedes. No, estoy hablando de la mujer de Job. ¿Por qué esta mujer, hermanos? Yo no sé si usted ha leído la historia de Job. Fíjese que este Job, cuando se rascaba, dice que agarraba un tejo, un pedazo de teja,
Y él solito, quiere decir que la mujer no lo rascaba. No, hermano, es cierto que es bien feo que alguien lo rasque a uno porque nunca le adivina dónde le pica a uno. Ráscame, no, más arribita, no, te pasaste. No es como, hermano, yo no sé si usted ha pensado como yo, quisiera alguna vez quitarme la espalda, ponérmela enfrente y rascarme a mis anchas. Qué rico sería. Pero cuando lo rascan a uno no le adivinan dónde es que le pica a uno. Entonces, pero ayuda eso porque hay regiones que uno no se alcanza con la mano y cuando alguien le rasca, qué rico se siente. Esta mujer, la mujer de Job, no lo rasca, él se rascaba. Y de ribete le dijo estas palabras: ¿aún mantienes tu integridad en esa condición? Maldice a Dios y muérete tranquilo. Mire qué vieja más loca. Perdón, miren qué señora está más mala. Hermano, ¿usted cree que era una mujer que valía la pena? Por eso Dios, de castigo para rematar, le deja viva a la mujer. Ahora, quiere decir que Job sufrió bastante, pero ¿saben qué dijo Job al final de todo? Yo sé que mi Redentor vive, y al final del polvo de la tierra, de ahí me levantará, y esto mis ojos le verán, y no otros sino los míos, porque Dios es un Dios paciente y misericordioso. Ese mismo Dios de Job sigue siendo el Dios suyo y el Dios mío. Y cuando usted vea que hace cosas que usted piensa que están mal, el que está mal es usted. Se cuenta de una viejita, vivía sola en una casa y se levantaba todas las mañanas a criticar a los vecinos que tenía a su alrededor. ¿Qué vecinos más cochinos estos?, decía. ¿Qué casas más sucias las que tienen? Esta aquí ya tiene años de no limpiarse, esta otra también. Qué gente más sucia, qué gente más cochina. Todos los días la misma cantaleta. Pues un día que se levantó, dice, limpiaron su casa, estos también, aquellos otros. Y llega un vecino a tocarle y le dice: vecina, sí, los vecinos suyos nos pusimos de acuerdo y le limpiamos sus ventanas porque las veíamos muy sucias. Y seguramente usted no veía bien para afuera. Se da cuenta que los sucios no eran los vecinos, sino ella. Así nos sucede con Dios. Dios no es malo, los malos somos nosotros. Queremos que Dios nos tome en cuenta y que nos bendiga, aunque nosotros no hagamos nada para Él. Ejemplo, ¿no es cierto que somos buenos para pedir? No está mal, está bien que pidamos. El problema es que nunca le decimos al Señor: Señor, y a cambio te ofrezco. Casi nunca. Para pedir somos campeones, pero nunca ofrecemos algo a cambio. ¿Qué tal si diríamos de vez en cuando: Señor, te prometo que mi vida entera va a estar a tu completo servicio? Algunos, no, mejor no lo prometo porque va a ser que no lo cumpla. ¿Te das cuenta? Ni nos creemos ni nosotros mismos. Pero Dios es un Dios recto. Por eso yo siempre digo esta frase. El Señor me hizo que dijera esto y siempre acostumbro decirlo. Lo que te ha sucedido o lo que te está sucediendo, Dios lo ha permitido. Y Dios lo ha permitido porque no permitió algo peor. Pero si Dios lo ha permitido, es porque un plan bueno tiene para ti, porque Dios, como Padre amoroso, nunca va a desear tu mal. Él siempre desea tu bien, aunque tú no lo entiendas. Gloria a Dios. Rectitud. Y el último, el Señor es nuestro guía y nuestro maestro. Versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Me gustaría explicar los dos términos. ¿Qué es humildad y qué es mansedumbre? A mí me encanta que la gente salga: hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué es humildad? En primer lugar, voy a decir, no confunda humildad con pobreza. No es lo mismo. Ser humilde no necesariamente es ser pobre. En mi país hay un lugar que le llaman las cabañas de la PH. Le llamaban, hoy está diferente, las cabañas de la PH. ¿Por qué le llamaban cabaña? Porque la gente a la fuerza comenzó a agarrar terrenos y hacían cabañitas, champas, para los mexicanos, jacales. Pero hermanos, la gente decía: qué humilde vive esta gente. Un momentito, vivían pobres, porque de humildes no tanto. Y les voy a explicar por qué. Nosotros teníamos una empresa
Y yo me iba, mi papá me mandaba a pie desde Ciudad Delgado hasta allá por la terminal de Occidente, perdón, de Oriente. Los que son de El Salvador me están entendiendo, los que no, sígueme la corriente. Allá por el reloj de Flores. Me mandaba a pie y yo me iba por la línea para cortar camino por la línea del tren y me bajaba de la línea del tren y me pasaba en medio del champerío de la PH, la policía de Hacienda, pasaba por el champerío. Pero a veces pasaba tan cerca de la puerta que me regañaba una señora que estaba adentro. ¡Hey, muchacho! Anda por la calle, no por aquí. Era pobre, pero no era humilde. Creídos con la casa que tienen y no era de ellos. Cuando yo vine a este país, yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo vine a lo que venía. Pero una vez me dice un hermano Tito me dice, quiero pedirle un favor. Ajá. ¿Usted qué sabe de jardinería? Me dijo. Lo mismo que usted de teología, le dije yo. Yo no sé nada de teología, ni yo de jardinería, le dije yo. ¿Pero qué es lo que quiere? Le dije. Fíjese que quiero ir a El Salvador, me dijo. Pero quiero dejar a alguien responsable ahí para que me cuide el trabajo. ¿Cuánto tiempo? 15 días. Está bien, le dice, fue. Yo de jardinero fue el primer trabajo que le hice, que yo de jardinero no sé ni 5. Pero me explicó qué era lo que había que hacer y me fui. Pues estando limpiando un jardincito que tenía la señora pegado a la pared, limpiando, llega la señora comiéndose una tortilla, hermanos. Y esta señora, dije yo, y me dice, ¿tú eres Tito Campos? Me dijo, para servirle, le dije. Mira, me dijo, esas cosas hacerlas bien, que no es que no es cuando. Y cuando terminé esto, andate para allá y hacerlo con cuidado, bla, 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 y se fue. Qué brava esta dueña, dije yo. Al día siguiente salió otra señora, humildemente vestida o pobremente vestida, y me dice, con toda amabilidad, ¿tú eres Tito Campos? Sí, señor. Le dije, mira, me dijo, no te preocupes, yo sé que no eres jardinero, haz lo que puedas, pero por favor, hazlo para que tu amigo no hagas quedar mal. Me gustó lo que hizo. Muchas gracias, señora, le dije yo. ¿Y usted quién es? Le dije, yo soy la dueña, le dije. Y una señora que me habló ayer, no, ella es la sirvienta, me dijo. La sirvienta me habló como si era la dueña y la dueña como si fuera la sirvienta. ¿Se da cuenta? La sirviente era pobre, pero no era humilde. Así que no confunda. Ay, el hermano se viste bien humilde. Ay, el hermano vive bien humilde. Un momentito. Es pobre, porque humilde hay que averiguar si realmente es. Pero quiero explicar. Quiero llegar a la definición, no es el que me olvida porque me pasa cada rato. ¿Cómo se define el término humildad? Ponga atención. Como usted no toma notas, pare bien las orejas y use la memoria. Humildad es tener un concepto claro de quién es usted, reconociendo sus limitaciones. Humildad es tener un concepto claro de quién es usted, reconociendo sus limitaciones. Quiere decir que si usted es humilde, ni lo elevan los aplausos, ni lo hunden las críticas. Se mantiene porque sabe qué y quién es. Y somos hijos de Dios y a nosotros nadie nos agüita. Amén. El otro término es un poco más complicado. Mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Quizás la forma de explicarlo le va a parecer un poco burda, tosca, pero es la mejor que encuentro. Usted sabe que los animales sin dueño se llaman salvajes. En El Salvador les decimos chúcaros. Por ejemplo, un caballo que nunca lo han montado, nosotros decimos, cuidado que ese caballo está chúcaro. ¿Qué queremos decir? Salvaje. Pero ¿qué hacen para que alguien lo pueda montar? Lo agarran y lo amansan. Una vez amansado y que toda la gente se puede subir en él, ese es un animal manso. Eso se aplica para los humanos también. Sin Cristo nosotros éramos salvajes. En México dicen broncos. Sin Cristo nosotros éramos toscos, rústicos, ordinarios. Pero cuando Cristo entró en nuestro corazón, nos trajo la mansedumbre, de manera que nosotros no tenemos problemas con nadie, sino que con todo lo llevamos bien. Uno. Ahora, fíjese, por ejemplo, cuando salíamos de la iglesia a ganar almas, pastor, a mí no me mande con fulano, porque es que no me llevo bien con él. A propósito, los ponía juntos.
Y eran pleitos, peleando, no ganaban almas, sino que a pelear se ponían. Esos son chúcaros. Pero la persona, pastor, usted mándeme como usted quiera. Yo igual voy a servirle al Señor con fulano, sotano, mengano, perencejo. Esos son mansos. La mansedumbre entonces consiste en llevarte bien con todos, aunque sepas que han andado hablando mal de ti. ¿Sabe usted que ese es el verdadero secreto de un cristiano? Amar no por qué, sino amar a pesar de. Porque hay gente que son un poco pesaditos, tienen la sangre pesadita y le hablan a uno y uno tiene que aguantársela. Pero recuerde una cosa, para que haya pleito se necesitan dos. Y si los dos ladran, los dos son perros. ¿Amén o no amén? Tengo que terminar. En el versículo 9 decíamos que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios ama a los humildes y Dios está con los humildes. Un proverbio dice que Dios ama al humilde, mas al altivo, que dice, lo mira de lejos, de lejitos. Ahora, la humildad es una cualidad controversial. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de descuido ni de abandono. Mire, hermanito, cómo hiede. Sí, bien humilde. Cochino no confunda con humilde. No se baña, es otra cosa. No tiene nada que ver con la humildad. Y también la humildad no es sinónimo de simpleza. Había una señora que no me gustaba lo que me dijera, pero tenía razón. Pastor, ¿ya vio las flores que puse ahí pegado al púlpito? Hermano, yo soy bien despistado. Con mi esposa íbamos a algún hogar a visitar, y cuando salíamos del hogar me decía, ¿viste qué bonito el adornito que tenían en la refri? Yo ni siquiera vi si tenían refri, ni cuenta me daba. Y esta hermana me decía, ¿vio la florcita que puse? Hermana, disculpe, no me daba cuenta. Ay, mi pastor, yo no sé por qué es tan simple usted, me decía. Y yo no me sentía bien, porque la Biblia dice que el avisado mira el peligro, pero el simple todo lo cree. Pero bueno, ya vi al pastor ahí enfrente, tengo que terminar y no puedo. Entonces, con los mansos, ¿qué hace Dios? Con los mansos es con los que a Dios le encanta trabajar. Termino con esta ilustración para que usted me capte la idea. Hay un predicador que yo admiro mucho que contó esta historia. Si es cierto, no sé, pero me gustó mucho y quiero compartirla. En la iglesia, es una iglesia muy grande. En la iglesia tenía problemas con ciertos hermanitos y ya los tenía marcados quiénes eran. Un día se decidió hacer una lista de estos hermanitos y le salieron en total 200 problemas que tenía en la iglesia. Y agarraba esa lista de 200 y cada noche antes de acostarse, Señor, llévate estos 200, por favor. Me estorban, me molestan. Llévatelos, Señor. A los días se moría uno que no estaba en la lista. Señor, este no estaba en la lista, ¿por qué te lo llevaste? El Señor no le contestaba. La siguiente noche, Señor, aquí están, llévatelo, porque no, yo te los mando, Señor. Le oraba y nada, y se moría otro. Pues al fin el Señor se hostigó, decimos, se fastidió, y le dijo, hijo, te voy a explicar una cosa, le dijo. Esos 200 que tienes escritos ahí, le dijo, a ti te estorban, te molestan, y yo no los quiero aquí tampoco porque me estorban, me molestan, les dijo. Quiere decir que hay personas que en ningún lugar caben porque son odiosos, turbios, malos, etcétera, etcétera. Ahora, si usted es humilde, si usted es una persona humilde y una persona mansa, le garantizo que goza del favor de Dios y de la amistad de todos sus hermanos, porque a Dios le encantan los humildes. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este salmo podemos conocer algunas de tus cualidades, Señor, que muchos de nosotros a veces pasan desapercibidos porque estamos muy despistados. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por nuestra iglesia, Señor, el Tabernáculo de Hollywood. Gracias por los que estuvimos aquí presentes y gracias por los que han estado viendo, transmitido este programa, Señor, por medio de las redes digitales. Padre Celestial, ahora queremos suplicarte, Señor bendito, por cada uno de los que estuvimos aquí, los que estuvieron viendo este programa y los que no pudieron venir. Señor, intercedemos por cualquier problema que haya en nuestros hermanos o hermanas, enfermedad, problemas económicos,
problemas familiares, problemas incluso legales, problemas de migración. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra confianza está puesta en ti porque tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos. Pero también, Señor, nuestra petición en esta hora es por las personas que aún no te conocen. Seguramente alguno de ellos o más esté viéndonos en este programa y queremos aprovechar esta ocasión. Mientras estamos todos con esa comunión con el Señor, con esa actitud de oración, manténgala por favor, porque quiero referirme a usted que nos está viendo por este medio. Si usted todavía no sabe qué va a suceder cuando usted se muera, permítame decirle, solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y al cielo no se va por bueno ni al infierno por malo. El cielo está lleno de muchos malos, pero que le entregaron su vida a Cristo. Pero también el infierno está lleno de mucha gente buena, pero que jamás quisieron abrirle su corazón a Cristo. Ahora usted que me está escuchando, quiero que usted esté seguro. ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? ¿Quisiera estar una eternidad con Cristo o quisiera estar una eternidad en el cielo? Si usted quiere vivir con Cristo en el cielo, repita conmigo esta oración echando mano de toda la fe que tenga y dígale así al Señor: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente. Pero en este momento, Señor, yo vengo delante de ti arrepentido para suplicarte que perdones y borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este preciso momento, yo te abro mi corazón y te invito, Señor, te suplico que entres a morar en él. A partir de hoy, Señor, por la fe, sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Si usted hizo esta oración, de acuerdo a la palabra, Juan capítulo 14, ahora usted es un hijo de Dios. Le recomiendo 3 cosas. Número 1, ore todos los días. Orar es platicar con Dios. Número 2, lea su Biblia todos los días. La Biblia es el alimento espiritual, como la comida es el alimento material. Lea su Biblia todos los días. Y número 3, no deje de congregarse. Por nuestra parte, le ofrecemos a nuestra iglesia, el Tabernáculo Amigos de Israel de Hollywood. Quisiéramos saber de usted, llámenos, visítenos. Quisiéramos orar con usted y orar por usted. Ahora quiero orar por usted. Padre, gracias por esta persona que ahora ha repetido esta oración por fe. Permite, Señor, que un día podamos tener un testimonio de él y que podamos, Señor, tener ese privilegio de orar por él o con él. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias por este hermoso privilegio que gozamos hoy por hoy de poder tener un lugar donde congregarnos. El deseo que has puesto siempre en nosotros, Señor, de buscarte a pesar de lo imperfecto que somos. Queremos elevar una oración por aquellos, mi Dios, que por algún motivo no pueden congregarse. Elevamos una oración por nuestra hermana Betty Fuentes. Te pedimos, Dios, que bendigas y que pronto esté con nosotros. Pero ahora, mi Dios, queremos llevarnos en nuestro corazón la reflexión de este sermón, Padre. Queremos reconocer que muchas veces, mi Dios, lo que nos impide caminar bajo tu voluntad es nuestra rebeldía. Así que hoy pedimos, Dios, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a gobernar esa actitud, Señor, donde yo hago con mi vida lo que yo quiero. Hemos aprendido 3 cualidades de Dios en este Salmo 25, Señor. Y uno de ellos es que tú eres misericordioso y bondadoso. ¿Cuántos de nosotros, Señor, un día te hemos fallado y tu misericordia ha sido nueva el siguiente día, Padre? ¿Cuántos, Señor, hemos experimentado tu bondad, no siendo dignos de ella, Señor? Por eso, Padre, gracias por el Dios al que seguimos y en el que hemos creído. También, Señor, gracias por tu rectitud. Mi Dios, creo que nuestro pastor dijo, Señor, que muchas veces somos buenos para pedir, pero malos para ofrecer algo a cambio. Señor, nosotros te hemos pedido familia y no le hemos cuidado. Señor, muchas veces tenemos la bendición de tener padres y no los valoramos. Tenemos la bendición de tener hijos y no los cuidamos. Señor, tenemos la bendición de tener trabajo y no lo honramos.
tenemos la bendición de tener una iglesia. En fin, Padre, ¿cuántos de nosotros nos has bendecido y tenemos poca valoración de lo bueno que has sido con nosotros? Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, pon un corazón de justicia para saber valorar, Señor, a la pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio. Señor, esta tarde también hemos aprendido que tú eres nuestro guía, pero no podemos dejarnos guiar si no tenemos humildad. Señor, si no hacemos a un lado el orgullo, a creer que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queremos. Señor, muchas veces no tenemos un claro concepto de humildad. Mi Dios, ayúdanos a entender que sin ti no somos nada. Mi Dios, como tu palabra así lo dice, sin mí nada podéis hacer. Mi Dios, muchos de nosotros hemos elevado un orgullo contra ti. Por eso hoy, Padre, queremos a decirte que sin ti nada somos, Señor. También danos mansedumbre. Muchos hemos entendido a golpes, Padre Santo. Hemos aprendido a quitarnos muchas cosas, mi Dios, a través de las pruebas, las humillaciones que no deberíamos de haber pasado por ahí. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes a perfeccionarnos, a hacer barro en tus manos, Señor. Mi Dios, despídenos en tu paz. Bendiga la vida de fe de mis hermanos, las familias, los matrimonios, que tenemos el gozo y la dicha de verles, Señor. Bendice sus hijos, sus proyectos, sus trabajos, su salud. Bendice sus vidas. Señor, como siempre te decimos en este lugar, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y es mi esperanza que el que está a la par suya lo invite a comer, hermanos, porque hay carne asada y pollo asado. El de la derecha invita, oiga, el de la derecha. También, si usted quiere colaborar con lo que es congregación, no servidores, porque a los servidores su líder se lo va a hacer llegar el sobre. A la congregación, si usted quiere colaborar con nuestra segunda campaña Pro Templo, hermanos, primero Dios, llegamos a la meta con esta segunda campaña. Bendiciones, pase una feliz tarde, que disfrute mañana si le toca descansar. Dios me los bendiga. Hombres, pórtense bien con sus esposas. Esposos, no se dejen. Bendiciones. No se dejen mandar. La última palabra la tenemos nosotros. Señor, les bendiga, hermanos. Estamos terminando nuestro servicio de las 2 p.m. El sermón de ahora fue en la vida de nuestro pastor Tito Campos. ¿Cuál fue el tema, hermano? Cualidades de Dios. Uno de los puntos principales también lo basó en el libro de Salmos 25, del 7 al 9. Uno de los puntos que él tocó, misericordia y bondades son las que Dios tiene. Dios perdona y olvida. Una de las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, que quizás a veces cometemos errores, Dios siempre ha estado con nosotros y nos perdona. También su misericordia es infinita. Él tiene misericordia para cada uno de nosotros, no importando quizás lo que nuestro pasado. Dios tiene un lugar para nuestra vida. ¿Otro de los puntos, hermano? El segundo punto fue rectitud. Esto quiere decir que sus caminos jamás son torcidos. Él no tiene favoritismo con nadie y nos ama a todos por igual. Amén. Hermanos, acabamos de terminar nuestro primer culto presencial de las 2 de la tarde, pero todavía tenemos una oportunidad más. ¿A qué horas tenemos el culto, hermana? Tenemos nuestro segundo servicio a las 5 p.m. Si puede visitarnos, lo esperamos acá. Y si no, también puede conectarse en nuestras páginas de Facebook. Amén. El sermón que se va a tratar basado en los labios de nuestro pastor Edwin Escobar, controlando las crisis en la pareja. Hermanos, vengan con su familia, aprenda un poco más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos a las 5 de la tarde. Venga, acompáñenos. Estamos ubicados en el 470 North San Andrews Place, Los Ángeles, California, 9004, el código de área, para que puedan venir con su familia. Si están alrededor de Los Ángeles, acompáñenos, hermanos. Bueno, nos despedimos, hermana, y nos vemos durante unos momentos también. Amén. Bendiciones.